Continuando con el tema de los medios de contraste y los factores de riesgo y prevención, iniciamos la parte 2. Como hemos visto en la primera parte de la clase, los medios de contraste y especialmente los iodados tienen algunas características físico-químicas que pueden producir reacciones adversas. La intención es poder disminuir al máximo los riesgos y poder prevenirlos. Los riesgos son impredecibles, es como el señor que está sosteniendo el blanco. Si tienen buena puntería, le van a pegar al blanco; si tienen mala puntería, le pueden pegar a él. ¿Cuáles son los riesgos, los factores que aumentan este riesgo? La edad del paciente, menores de 1 año, mayores de 60. Haber tenido reacciones adversas por medios de contraste en forma anterior, antecedentes de asma, alergias, enfermedad renal, enfermedad cerebral, diabetes, hipertensión, deshidratación o mieloma. Todos estos son factores que aumentan el riesgo de una reacción adversa. Entonces, haber tenido una reacción previa aumenta el factor de riesgo entre un 20 y un 70%. Tener mastocitosis, atopía, comorbilidades, enfermedades cardíacas, hipertensión, etc. Utilizar dosis mayores a las requeridas y a las permitidas. La inyección o administración intravenosa aumenta los riesgos en los medios iodados más que la intraarterial. Y en el caso de la tomografía es siempre el riesgo de la inyección intravenosa. Dermatitis, mayor de 50 años y algo que no me va a pasar nunca a mí, que es ser muy ansioso. Pero, ¿de qué manera podemos prevenir o disminuir esos riesgos a hipersensibilidad? Lo más importante es interrogar al paciente, preguntarle si tuvo antecedentes de reacciones anteriores, si esas reacciones fueron inmediatas, ya que aquel paciente que tuvo una reacción adversa inmediata tiene 6 veces más probabilidades de desarrollar una nueva reacción. Entonces, interrogar es una de las mejores maneras de prevenir un riesgo. Obviamente, si tiene factores de comorbilidad, como se ha visto, y no se ha demostrado, y esto es muy importante, no se ha demostrado reactividad cruzada de los medios de contraste con aquellos pacientes que tengan reactividad por la povidona, alergias alimentarias al pescado, al marisco, a los crustáceos. Todo eso no es cierto. No hay un incremento del riesgo potencial por alergias alimentarias. La clasificación de estas reacciones adversas son leves, aquellas que no requieren tratamiento. Aparecen precozmente, generalmente antes de los 5 minutos desde la inyección de medio de contraste. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, diarrea o urticaria y edema. Debemos observar al paciente entre 25 y 30 minutos posteriores a la inyección de medio de contraste para tener una mayor seguridad de que han desaparecido todos los síntomas. Las reacciones adversas moderadas requieren tratamiento y son disnea, broncoespasmo, taquicardia, bradicardia, hipo o hipertensión. Y las severas requieren tratamiento y muchas veces hospitalización, que son el edema laringio, el shock, la pérdida de conciencia. Pueden tener paro, edema agudo de pulmón e incluso provocar la muerte. Pero tengamos en cuenta que estos riesgos son leves moderados en el uso de iónicos entre 3.8 y casi 13%. Y miren cómo disminuye en los no iónicos de 0,7 a 3.1. Y las severas
son de 0,1 a 0,4% con iónico y de 0,02 a 0,04 en los no iónicos. Es decir, que la mortalidad puede ser de 1 a 3 en 100.000 con el uso de no iónicos. Ahora, estas reacciones adversas tienen una manifestación clínica. En el 70% de los casos y en forma inmediata es el prurito y la urticaria. Pueden producir dolor abdominal, náuseas, diarrea, rinitis, tos, disfonía, disnea, y a medida que van complejizándose es que la reacción adversa ha pasado de leve a severa, porque pueden producir paro respiratorio, hipotensión, shock cardiovascular o paro cardíaco. La prevención de las reacciones por hipersensibilidad, vuelvo a repetir, son el interrogatorio para poder identificar qué factores de riesgo tiene ese paciente, qué antecedentes tiene, dependiendo de las dosis, la magnitud de la reacción. Es importantísimo interrogar al paciente y por sobre todas las cosas hacerle firmar un consentimiento escrito. Algo que es muy frecuente es la recomendación previa al examen y generalmente se les recomienda un ayuno previo, pero ese ayuno no es un ayuno total. No deben tener a un paciente que va a ser sometido a una tomografía y que es un paciente de más de 60 años en un ayuno de más de 10 horas porque llega deshidratado y no es recomendable porque pueden producir otros daños. Entonces, el ayuno previo, que es ni sólidos ni leche en menores de 6 meses, 4 horas antes. De líquidos claros como agua azucarada, 2 horas antes del examen. De 6 meses a 3 años, entre 6 horas y 2 horas antes del examen con agua azucarada. Y en adultos, 8 horas de sólidos y 4 horas antes del examen de líquidos claros como agua azucarada, un té. ¿Sí? Como ya les he mencionado, las reacciones adversas por hipersensibilidad son impredecibles y siempre tenemos que estar preparados para que puedan ocurrir. ¿Cuáles son las recomendaciones? Contar con el consentimiento informado siempre. Tener todos los materiales actualizados y disponibles para enfrentar una reacción adversa por hipersensibilidad. Por ejemplo, el carro de paro. Considerar la conveniencia de usar medios de contraste de baja osmolaridad o isosmolares en aquellos pacientes que consideremos de riesgo. Ahora, ¿qué significa tener un carro de paro disponible y actualizado? Tienen que tener el famoso carro rojo, carro de paro, perdón, con bien ordenado, medicamentos en un cajón, material de consumo en el segundo, cánulas, laringoscopio en el tercero o cuarto cajón, ambú, medicamentos que estén sin vencimiento, chequearlos. Y es nuestra responsabilidad saber que, por ejemplo, el laringoscopio tiene pila, revisar y que además todo esto esté accesible y no suceda como ha pasado en algunos lugares, que para que no se roben las cosas le ponen precintos o candados o llave y en el momento de una emergencia no poder tener acceso rápido al material. Otro factor de riesgo, no menos importante, es la nefropatía inducida por contraste. ¿Y qué es esta nefropatía inducida por contraste? Se produce
por una toxicidad renal. Y para recordar, tenemos la función renal, que es la filtración glomerular. Esta filtración es la que produce la orina para eliminar desechos. La hiperosmolaridad del medio del contraste puede desempeñar un papel en la patogénesis de este glomérulo y causar una nefropatía inducida por contraste. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción intrarrenal con un aumento de la presión hidrostática. En este intercambio que hay en el glomérulo puede haber incluso hipoxia medular. La creatinina, que es un valor que nosotros utilizamos para medir la capacidad que tiene este riñón de filtrado o filtrado glomerular, es una sustancia que va derivada del metabolismo de la creatina, que es una proteína que está en los músculos. La creatina es el resultado del metabolismo muscular y su producción depende estrictamente de la masa muscular. Es eliminada por riñón y un aumento del nivel de creatinina en sangre puede indicar que ya comienza a haber un deterioro renal. ¿Cuál es el valor normal? Entre 0,6 y 1,3, dependiendo obviamente de la masa muscular, de si es hombre o mujer, y una consideración importante es si el paciente es de raza negra, dado que en general poseen mayor masa muscular que la raza blanca. Para medir esta función renal, utilizamos los valores de creatinina, que pueden ser el clearance de creatinina, que es un cálculo que utiliza un factor de corrección de acuerdo al índice de masa corporal, peso, altura, etcétera, y si es raza blanca negra y otro factor que se le incorpora es la edad. Y otra manera de medir es esta tasa de filtración glomerular, es el fluido filtrado por minuto. Estimen que se produce una filtración entre 20 y 25 veces al día. Entonces podemos tener una creatinina sérica que puede ir de 140 a 72 y que el valor normal es más o menos 80, y si está por debajo de 80, es decir, entre 60 y 30 de valor de creatinina, estamos frente a un paciente que ya tiene la posibilidad de un toque en la función renal. Cuando decimos un toque, decimos de una disminución en la cantidad de filtrado que puede producir por hora. Una vez visto los factores de filtración del riñón, entonces podemos meternos más de lleno en qué significa una nefropatía inducida por contraste. Como definición es el rápido deterioro de la función renal post inyección de medio de contraste y significa un incremento de un 25% en la creatinemia o de 0,5 miligramos por decilitro dentro de las primeras 48-72 horas post inyección de contraste. Entonces, estos medios de contraste que son nefrotóxicos, la incidencia es entre un 3,7 a un 70% que los medios de contraste puedan producir una nefropatía inducida. La nefrotoxicidad es la tercera causa de reinternación en pacientes hospitalizados. Los hiposmolares no iónicos o los isosmolares reducen esta nefrotoxicidad. Actualmente los isosmolares han demostrado que hay una reducción importante en el daño renal y en las reacciones por hipersensibilidad tardías. ¿Y cuáles son los factores que
aumentan el riesgo de producir una nefropatía inducida por contraste. La primera es una nueva exposición a medios de contraste con un espacio menor a 72 horas. Es decir, un paciente que se hizo una tomografía hoy no debería hacerse una segunda tomografía con contraste en menos de 72 horas. Haber utilizado más de 200 mililitros de medios de contraste, esto es muy frecuente en intervencionismo cardiovascular. La utilización de medicamentos nefrotóxicos, una creatinina sérica mayor a 1.5, más de 70 años y comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, etc. Si observamos entonces los factores de riesgo, a la izquierda todos los riesgos clínicos ya mencionados, deshidratación, hipotensión, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Pero a la derecha tenemos un gráfico muy interesante y es que en verde el 33.33% de los pacientes sometidos a una tomografía con contraste pueden desarrollar una nefropatía inducida por contraste. ¿Cómo podemos reducir ese riesgo? Solicitar la creatinemia, poder calcular la tasa de filtración glomerular dependiendo de si tenemos sospecha. Válido este laboratorio por 30 días. Hidratar al paciente. ¿Sí? Si tiene factores de riesgo, colocarle una vía, hidratarlo con solución salina antes del examen y después del examen. Usar un medio de contraste de baja osmolaridad, idealmente isosmolares. Suspender 48 horas antes drogas nefrotóxicas como la metformina. Tener un tiempo, un espacio entre un estudio y otro, como lo vimos, y la reducción de este factor también es la temperatura en que voy a utilizar el medio de contraste. Entonces, la nefropatía inducida por contraste puede aparecer 3 días después de haber aplicado medios de contraste, con un aumento de más del 25% de la creatinina en el valor previo, elevación de la creatinina sérica o ausencia de otra explicación que haya producido un aumento. Este aumento, estos casos de cambios hemodinámicos renales se pueden producir entre los 3 y los 7 días y van del 2 al 7%. Normalmente regresan sus valores normales a la semana o dos. En el uso de medios de contraste iodados, también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo en embarazo, porque atraviesa la barrera placentaria. No sabemos si son teratogénicos, entonces no sabemos si son realmente seguros. La recomendación es no utilizarlos. Y con respecto a la lactancia, el 1% se excreta por leche materna. Es seguro. Depende del criterio médico el uso de medio de contraste y la recomendación es que se suspenda la lactancia 24 o 48 horas posteriores a haber recibido un medio de contraste. Ahora vamos a ver el empleo de medios de contraste iodados en pediatría. El empleo de medios de contraste en pediatría, su utilización, las probabilidades de reacciones adversas y los tratamientos son similares a los adultos. La variación es que los contrastes de alta osmolaridad pueden generar expansión de volumen sanguíneo y falla cardíaca mucho más fácil en un niño que en un adulto. Se debe evitar la inyección de medio de contraste a alta presión. Las dosis máximas son 2 mililitros por kilo de peso y por sobre todas las cosas hay que redoblar la atención al momento de la inyección para evitar infiltrado en el sitio de inyección. El American College of Radiology
ya informa que hay una gran susceptibilidad a movimientos líquidos, como dijimos antes, y hay una menor tolerancia a las cargas osmóticas en los medios de contraste, a los medios de contraste, perdón, intravenosos. Los volúmenes empleados en pediatría se deben calcular por el volumen empleado, que es 2 mililitros por kilo de peso sobre la creatinina sérica. Por favor, es muy importante tener todos estos factores en cuenta al momento de hacer un estudio pediátrico y principalmente en neonatos o infantes. Vimos así todas las complicaciones posibles que producen los medios de contraste en su uso. Ahora vamos a ver cuáles son las complicaciones en su administración. Como estuvimos viendo en la parte 1, el uso de bombas inyectoras ha mejorado notablemente la homogeneidad, la calidad de imagen contrastada, pero también incrementó la tasa de extravasación y complicaciones en el uso de medios de contraste. Esta tasa de complicación va del 0,2 al 0,4%. Los efectos por extravasación son eritema, puede haber necrosis del tejido comprometido. Y los factores que aumentan este riesgo son la osmolaridad, la tendencia iónica, ¿por qué? Porque hay una citotoxicidad, el volumen y la compresión mecánica. Entonces es necesario una buena vía, porque si bien el uso de bombas inyectoras mejoró la calidad de imagen y el volumen de inyección, también aumentó los riesgos. Y cuando hablamos de aumentar los riesgos, imagínense que yo estoy inyectando a alta presión, y cuando digo alta presión es entre 50 y 200 psi. Un neumático, dependiendo de el tipo de vehículo, puede ir entre 18 y 50 psi. Es decir, yo estoy inyectando en una vena a través de un catéter 4 veces más la presión de un neumático de un colectivo, de un ómnibus. Para reducir estas complicaciones en el uso de bomba inyectora, es necesario obtener el mejor acceso venoso posible. Podemos usar una aguja rígida o un catéter venoso tipo Avocat. Es imprescindible tener en cuenta que el diámetro del Avocat es el que me va a permitir un incremento de flujo. Los 22G como máximo van a permitir 2 mililitros por segundo. En cambio, los 18 o los 16G me van a permitir hasta 8 mililitros por segundo. También es muy importante tener en cuenta el sitio de punción. Normalmente el sitio de punción va de distal a proximal y debemos tener una muy buena fijación. Lo ideal es hacer un test con solución salina previamente a ver que no haya extravasación o infiltrado, monitorear la inyección y tener una sincronización con el escáner. La extravasación de un medio de contraste oscila entre el 0,1 y el 0,9%, es decir, 1 en 1000 o 1 en 100 pacientes. Ocurre siempre durante la inyección, ya sea manual o con inyectora, y en tomografía este riesgo sube de 0,2 a 0,4%. La extravasación del medio de contraste en un bolo dinámico puede implicar grandes volúmenes de medio de contraste y entonces producir edema, opresión, dolor, quemazón. Y tengamos en cuenta que los medios de contraste son tóxicos para el tejido circundante, todo lo que sea por debajo de la piel, y puede haber una respuesta inflamatoria. Las lesiones graves con síndrome compartimental, ulceración, pueden aparecer hasta 6 horas después de haber tenido la extravasación. Siempre
ante una extravasación de importancia, debemos hacer la interconsulta y hacer algún tipo de tratamiento. Las nuevas eh, generaciones de bombas inyectoras poseen un accesorio que detecta esta extravasación. Es una tecnología que por radiofrecuencia advierte que el medio de contraste extravasó y corta la inyección, reduciendo significativamente el síndrome compartimental. ¿Qué hacer ante la sospecha de extravasación? Evaluar al paciente 2 a 4 horas posteriores al evento de infiltración, diferenciar si es un efecto irritativo local, y no hay un tratamiento específico, pero se recomienda elevar la extremidad, colocar compresas frías y calientes, ir variando entre frías y calientes. Algunas veces es necesario aspirar o hacer una inyección con corticoide. Para tener en cuenta, existen interacciones de los medios de contraste, principalmente iodados, en exámenes de laboratorio. Pueden alterar la medición de algunos parámetros como fósforo, albúmina, bilirrubina, etc. La recomendación es diferir los exámenes de laboratorio 24 horas posteriores a haberse hecho el examen. Y en los pacientes con insuficiencia renal, la recomendación es diferirlos 48 horas después de haberse hecho un estudio con medios de contraste. También hay interacciones de los medios de contraste con los estudios radioisotópicos. El contraste iodado puede interferir principalmente en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos hechos con yodo radioactivo. Entonces, un paciente que se va a hacer un estudio de tiroide no es recomendable haberse hecho o esperar 24 o 48 horas para hacerse un estudio con yodo radioactivo. Para resumir y recordar, los medios de contraste se almacenan a temperatura ambiente, en lugar oscuro y protegido de las radiaciones. No los saquen de sus cajas y pongan en estanterías a la luz. No es recomendable porque inactivan al medio de contraste. Una vez abiertos, no deben ser utilizados si pasaron más de 4 horas. No debe un paciente donar sangre hasta 14 días después de haber recibido un medio de contraste inyectable iodado. Se pueden tomar muestras de sangre y orina 24 horas después o en los pacientes con enfermedad renal 48 horas después. No se deben mezclar con otras drogas porque pueden precipitar. Si van a usar en un paciente internado la vía endovenosa que ya tiene colocada, es muy importante lavar esta vía previamente y posterior a la inyección de medio de contraste. Los medios de contraste atraviesan la placenta y pueden causar alteraciones tiroideas en el feto. Entonces, no debe utilizarse medio de contraste a no ser que sea vital para la madre realizar el examen. Y se debe interrumpir la lactancia por 2 a 5 días tras la administración de un medio de contraste, porque recuerden que el 1% se excreta por leche. Para ir finalizando, los medios de contraste son considerados un medicamento que al ser inyectable tiene una trazabilidad de todas las compañías para establecer que los medios de contraste son seguros para el paciente. Si aparece una reacción adversa, no importa la gravedad, debe ser reportada al laboratorio, ya que todas las compañías tienen farmacovigilancia
y pueden establecer si los factores que desencadenaron una reacción adversa son producto de una reacción adversa atípica o de algún inconveniente con una partida determinada de medios de contraste. Aquí tienen parte de la bibliografía utilizada y lo más actual es el consenso en la utilización de medios de contraste radiológicos y vasculares, que lo pueden encontrar así en las páginas web, y es un consenso entre el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista y la Sociedad Argentina de Radiología para el uso de medios de contraste. Muchas gracias por su atención y estoy a disposición para cualquier duda o inquietud.